Bueno, chicos, pues vamos con la segunda parte de la factoría. Con este hombre ahí contando cosas de la guerra civil. Y nada, vamos a ver qué sigue contando. Espero que os esté gustando y comentarme cositas en la cajita de abajo de comentarios. Os lo agradecería mucho. Vamos a ello. Dado se levanta el oficial y se marcha. Thank you very much. See you next time. What's up, guys? Los Frequencies here. Just had an amazing show. Thank you all for coming out tonight. Y entonces el soldado le sigue durante el camino al cuartel, le sigue de cerca, pensando en si matarle o no matarle, no se atreve a matarle, en definitiva, ¿no? Cuando llegan al cuartel, el oficial le dice: queda usted, bueno, estoy citando de memoria y hace muchos años que la vi, me puedo equivocar en algún extremo, pero vamos, la idea es esta, queda usted arrestado, dice, 2 veces arrestado. Dice, la primera por decir que me iba a matar y la segunda por no hacerlo. Y es un remedio, digamos, es una situación analógica a la que acabo de describir de Franco. Es decir, Franco era un hombre, como digo, reconocidamente valiente y tenía un enorme prestigio también en el ejército. No era solo el valor personal y carencias formativas enormes que en algunos casos se daban, aunque en general los militares españoles eran mucho más cultos de lo que se quiere reconocer, incluso en esa época. Pero bueno, era el prestigio que tenía en el ejército. Había sido además jefe de Estado Mayor, había dirigido las operaciones desde Madrid que habían tenido lugar en Asturias durante la Revolución de octubre de 1934, cuando la izquierda en su conjunto se subleva contra la República, porque es la izquierda la que se subleva contra la República. Y Franco, efectivamente, como bien has dicho, no quiere sublevarse. Franco alerta incluso a Azaña, diciéndole que o detiene la deriva revolucionaria del país o se está preparando algo contra el gobierno. Es decir, de alguna manera le advierte a Azaña. Sí, que los militares no están pasando. nada contentos con lo que está ocurriendo. Los militares ni media España, que es insoportable aquello, que no lo pueden aguantar. Asesinatos políticos continuos, de fines militares, de milicias armadas de la izquierda, ataques a las iglesias por decenas y centenares, quemas de iglesias, agresiones permanentes a los católicos, a los sacerdotes, etcétera, ¿no? Entonces Franco alerta a Azaña al respecto. Y Franco se mantiene sin sumarse. De hecho, no participa en la conspiración para el golpe de Estado, no participa, y Franco sigue sin sumarse a ella hasta que tiene noticia del asesinato de José Calvo Sotelo, que era de facto el jefe de la oposición en las Cortes, el 13 de julio de 1936, 5 días antes. Hasta entonces, Franco no se ha sublevado, porque se corre el riesgo, a través de un golpe de Estado, de que aquello desemboque en guerra civil. Franco está convencido de que va a desembocar en una guerra civil. Y esa es la razón por la que Franco no se quiere sumar. Pero entiende que la situación, llegada a un determinado momento, no le ofrece otra salida y finalmente por eso se subleva. Entonces se sublevan. El bando nacional se subleva. Sanjurjo, Emilio Mola, ¿no? Y un montón de generales más contra la democrática, como nos quieren vender, que ya has explicado que no. Segunda República. ¿Me podrías citar la...? Pero, sí, Jota, perdón. es importante decir una cosa. Una de las grandes mitos y una de las grandes falacias por las que tú me preguntabas al principio, justamente, es esa interpretación no ya abusiva, sino absolutamente falsa entre democracia y Segunda República. La Segunda República no trae la democracia a España. El sistema anterior era democrático, con la excepción del paréntesis de Primo de Rivera. Es un sistema democrático y desde 1890 en España hay una ley que se introduce, que se incorpora a la Constitución de 1876 que, digamos que aprueba, que no me salía la palabra, perdón, el sufragio universal, por supuesto masculino, como en todas partes, en aquel momento es masculino. Por lo tanto, en España hay una democracia, entendida en aquel contexto, hay una democracia desde mucho tiempo antes. O sea, que no es la Segunda República la que trae la democracia. La República, es, al contrario, en muchos aspectos un sistema limitador de la democracia. Había una censura feroz, absolutamente feroz. Había periódicos que salían literalmente en blanco solo con anuncios. Solamente con la parte de la publicidad, donde estaban, y además lo ponía, visado por la censura. Es
No se permitía publicar periódicos que tuviesen opiniones diferentes, bueno, amparados en la idea de que no se podía lesionar la República. Y luego había una ley, realmente dos, una ley de defensa de la República que se aprueba en 1933, luego la ley de orden público, que es una ley que permite actuar discrecionalmente al gobierno al margen de los tribunales. No es un Estado de derecho propiamente hablando, al margen de los tribunales. Y de hecho en España, durante la época de paz de la República, no hablo durante la guerra, no me refiero durante la guerra, durante la época de paz en España, existen 4 campos de concentración, que es una cosa muy poco conocida. Un campo de concentración en Burgos, otro campo de concentración en Alcalá de Henares, otro en el puerto de Santa María y otro en la isla de Annobón. Annobón era una isla de las que componían el territorio de Guinea, en la zona ecuatorial africana, que era española. Una isla que es lejanísima y una isla que está dejada de la mano de Dios, como quien dice. Bueno, a esos campos de concentración iban personas que eran condenadas con carácter preventivo, porque se aplicaba una ley que no es de Franco, como dice mucha gente, y siguen repitiendo, que es una ley de 1933, que es la ley de vagos y maleantes. Esa ley no es de Franco, esa ley es de Azaña. Bueno, de acuerdo a la ley... Yo juraba que esa ley era de Franco. Pues no Otro es... mito. Claro, es una ley que aprueba Azaña, el gobierno Azaña. Y no solamente que aprueba el gobierno Azaña, es que se calcula que unos 4.000 españoles fueron enviados discrecionalmente, arbitrariamente a campos de concentración. Y en función de esa ley de vagos y maleantes. ¿Por qué? ¿Qué tipo de españoles eran? Pues, por ejemplo, alcohólicos, proxenetas, lo que se llamaba proxenetas, gente dedicada al mundo de la prostitución o de, en fin, de los bajos fondos, entre los que había, por cierto, un número significativo de homosexuales, es decir, que los metían en campos de concentración también. Y lo que hoy llamaríamos, que estaba recogido en la ley como vagos, parados de larga duración. Es decir, alguien que no tenía, como se decía entonces, ni oficio ni beneficio conocidos, eran enviados a campos de concentración durante la época de paz de la Segunda República, por ejemplo. El problema de la República y el problema del fracaso de la República se produce porque no fue una república democrática, ni fue una república para todos los españoles, fue una república para los republicanos. Santos Juliá, que es un historiador muy recientemente fallecido, muy afecto al Partido Socialista Obrero Español, no es un franquista peligroso ni nada parecido. Santos Juliá dice que los republicanos se sentían legitimados para gobernar la República con independencia de lo que dijeran las urnas. Por eso, cuando la derecha gana las elecciones en el 19 de noviembre de 1933, la izquierda no permite gobernar a la derecha. Y por eso se sublevan, bueno, hacen un sinfín de intentos para evitar el gobierno de derechas, incluso piden que se repitan las elecciones. Fíjate por qué pide la repetición de las elecciones. Porque la ley electoral es injusta, dice la izquierda. Y es una ley electoral que habían hecho ellos. Joder. Bueno, esto es literalmente así, lo recoge Alcalá Zamora en sus memorias. Y cuando Alcalá Zamora no les hace caso y les dice que no va a disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones porque hay una mayoría suficiente en el Parlamento como para constituir un gobierno, entonces es cuando van a la rebelión en octubre del 34. Dicen, ah, sí, por las buenas no. Pues por las malas. El problema de la República es que tenía un sentido patrimonial de la República. La República era suya. Y por tanto nadie más podía gobernar la República si no eran los partidos republicanos de izquierdas. Esto es una de las causas y quizá la causa última fundamental de toda esta historia. Por eso digo que hay que deslindar muy profundamente la idea democrática de la idea republicana. No es lo mismo. Y como digo, en muchos aspectos la República fue una limitación de las libertades democráticas y en muchos casos incluso en cuanto a la libertad de expresión, como hemos dicho, a través de la prensa o a través de manifestaciones públicas que se prohibían. En la fase final de la Segunda República, después de las elecciones de febrero del 36, la clausura y cierre sistemáticos de medios de prensa que no eran del Frente Popular, digamos de derechas, genéricamente hablando, y el cierre de sedes políticas de todos los partidos que no eran del Frente Popular. Esta era la situación. Por eso
Esa identificación es absolutamente falsa. No podemos identificar democracia con república, tampoco democracia con los otros, con los que se sublevaron y con los nacionales, claro, pero tampoco con la Segunda República, y mucho menos con el bando republicano durante la Guerra Civil. Entiendo perfectamente. Ahora me interesa entrar un poquito en el tema de la guerra. ¿Qué frase dijo Indalecio Prieto del bando sublevado? ¿Y cómo al final acabó siendo todo lo contrario? ¿Por qué? ¿Qué causas? ¿Cuáles fueron las causas? En agosto del 36, el 8 de agosto, a los 20 días de la sublevación, en Radio Madrid, Indalecio Prieto se dirige a su público, como es natural, diciendo que los sublevados no tienen ninguna posibilidad de vencer. Hace un recorrido por la situación y dice: en una guerra moderna lo fundamental es la industria, y la industria está toda de nuestra parte. Y era verdad. Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya, Asturias, todo había quedado del lado del Frente Popular. Además, como era el gobierno de España, era la continuación, digamos, del gobierno de España, tenían el reconocimiento internacional. Los otros tenían que ir a buscar reconocimiento en otros países, claro, pero ellos tenían el reconocimiento internacional. Además, tenían la mejor agricultura. Es verdad que la agricultura extensiva de cereal sí que estaba en Castilla, sobre todo, en la zona nacional, pero la agricultura más productiva, las huertas, estaban en la zona del Frente Popular. Tenían el Banco de España, que esto es crucial, porque el Banco de España tenía las cuartas reservas de oro del mundo, sobre todo a partir de los beneficios que se habían obtenido por el comercio durante la Primera Guerra Mundial, y gran parte eran privados, claro. En fin, lo tenía absolutamente todo, pero es que además tenía la mayor parte del ejército. Mucha gente no sabe que casi todos los generales se pusieron con la República, no con los nacionales. Los nacionales se sublevaron sobre todo oficiales. Cuanto más abajo descendemos en la escala de la oficialidad, más se sublevaban. Es decir, empezamos por alférez, teniente, capitán, comandante, teniente coronel, coronel, ¿no? Pues más tenientes que capitanes, más capitanes que comandantes, más comandantes que tenientes coroneles, y más tenientes coroneles que coroneles. Y muchos más coroneles que generales. La mayor parte de los generales se puso con el gobierno. Pero es que la Guardia Civil se calcula que en un 52% también con el gobierno. Y la Guardia Civil fue fundamental para el fracaso del golpe, porque el golpe fracasó en los lugares no donde se movilizó a las milicias, que todo eso es otro de los mitos, sino donde la Guardia Civil no se sumó a la rebelión, ciudad por ciudad. Fue la Guardia Civil el elemento fundamental para ver de qué lado caía el poder, por decirlo así, quién triunfaba, ¿no? Tenían la mayor parte, la República, de la aviación y de la armada, y el ejército partido por la mitad en cuanto a los efectivos. Lo tenían todo. Los sublevados, prontamente conocido como los nacionales, solo tenían una baza, y era el ejército de África, aproximadamente unos 32.000 hombres, que eran las mejores unidades del ejército español, claro. Sí, porque eran las que más experiencia tenían, ya habían peleado, o sea, eran los guerreros. Los legionarios y los regulares. Millán Astray estaba con Franco todo este tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que Millán Astray entonces pues ya no era el Millán Astray de décadas antes, podemos decir, ¿no? Estaba retirado, luego fue empleado en labores de propaganda, no se le dio mando de tropas durante la guerra. Pero sí, efectivamente, ¿no? Pues está la legión y los regulares, es decir, las mejores unidades del ejército español con diferencia. Era la única baza que tenían verdaderamente. Pero estaban en el norte de África. ¿Y hasta qué punto eso podía incidir en el desarrollo de los acontecimientos generales? Pues solo si se plantaban en la península. Era la única posibilidad, pasar a través del estrecho. ¿Cómo pasar a través del estrecho cuando la mayor parte de la marina está en manos del gobierno? Pues a través de un puente aéreo. Y se produjo, Franco fue el creador del primer puente aéreo del mundo, que es algo de lo que tampoco se habla con profusión. O sea, no pero hay un mito que dicen que sin los nazis y sin los fascistas italianos, Franco nunca hubiese cruzado, que fueron ellos los que les prestaron todo y que se debió a la ayuda internacional el éxito de la campaña sublevada. Es decir, ¿eso fue únicamente Franco con sus propios recursos el que logró cruzar el estrecho? Las primeras unidades pasan sin ayuda absolutamente de nadie. Pasan por los propios medios. Posteriormente se le unen aviones de transporte alemanes e italianos
que ayudan. Es que tengamos en cuenta que el paso del estrecho se produce entre julio y octubre. Todavía en octubre estaban pasando unidades. Pero salvar la situación se produce sin ayuda ninguna todavía. El convoy de la Victoria, que se llamó, se produjo el 5 de agosto. Fue una operación muy audaz para pasar un gran número de tropas. Hasta entonces habían estado pasando con cuentagotas. Y son con medios españoles. Es decir, que es una de los grandes mitos también. Es decir, que no hay... ¿Se declara? ¿Qué día exacto se declara la guerra? Estalla realmente en el norte de África el 17 de julio a media tarde, en Melilla. Bueno, hay movimientos de tropas en el Sáhara, Ríos Capapé concretamente, ya el día 16, pero son irrelevantes, no tienen ningún impacto y no se suelen considerar por la historia, pero son reales y se producen incluso el día 16. El 17 es cuando verdaderamente comienza la sublevación en el norte de África y se generaliza, y por eso se considera siempre el 18 de julio como el día de comienzo de la guerra. Sí, y hay una declaración de guerra. No, no hay una declaración porque es una sublevación. Sí. Lo que hay es que en la mayor parte de las guarniciones de España se pronuncian los militares en un sentido o en otro. Hay muchos que se quedan dudando, y eso será una de las causas también del fracaso del golpe en muchos sitios, y hay otros que se lanzan resueltamente a la rebelión, ¿no? Algunos que estaban en la conspiración directamente y otros que se sumarán en el último momento o que se les notifica incluso cuando ya se ha producido la sublevación. Sí, entonces, teniendo el panorama que tenían, ¿cómo se da esa victoria? Porque todo el mundo sabe que al final perdió la guerra el bando republicano. ¿Por qué la pierden si tenían todo a su favor? Tenían todo de cara. Pues porque no supieron valerse de los recursos que tenían, sencillamente. Los unos sacaron petróleo, por decirlo así, de debajo de las piedras, y los otros, en cambio, dilapidaron la enorme ventaja que tenían. Esa es una de las causas fundamentales. La otra es la división en una de las zonas y la unidad en la otra zona. En la zona republicana, en la zona del Frente Popular, era enormemente heterogénea. Tenemos, por hacer un resumen muy corto del asunto, lo más breve posible, tenemos a los republicanos de izquierda, grupo de hazaña, podemos decir, por un lado. Tenemos al Partido Socialista, a su vez dividido en dos grandes grupos, aunque en realidad casi eran tres, pero bueno, en dos grandes grupos, uno más pequeño, los reformistas, y otro más amplio, los revolucionarios, los bolchevizados. Tenemos a dos fuerzas comunistas distintas, al PCE y al POUM, una fuerza comunista, el PCE, obediente a Moscú, ortodoxa, digamos, en cuanto a su marxismo prosoviético, y una fuerza bolchevique, el POUM, pero que era contraria a Moscú. O sea, comunistas, digamos, heterodoxos, para entendernos. Tenemos también anarquistas, tenemos también anarcosindicalistas, tenemos también nacionalistas vascos, tenemos también nacionalistas catalanes, también dos grupos. Tú fíjate, los nacionalistas vascos, por ejemplo, son muy religiosos, son extremadamente conservadores y son racistas. Y están junto a los anarquistas y a los comunistas. O sea, imagínate el panorama. El nacionalismo catalán, a su vez, está dividido en dos grandes grupos. Un grupo conservador, el de la Lliga Regionalista, y otro grupo que es el de la Esquerra Republicana. Bueno, la Lliga Regionalista se pone con Franco. Hasta tal punto, y en gran parte el PNV también, hasta tal punto que el primer servicio de información que hay en España, la España Nacional, se llama el SIFNE, y es el Servicio de Información del Norte de España. Está pagado por Francesc Cambó. Cambó es el jefe de la Lliga Regionalista, catalanista. Y en el PNV hay muchos, una gran parte del PNV se pone también con Franco, en Álava y en Navarra. Porque ellos no querían una revolución marxista. Claro. Y eso es lo que pasaría a día de hoy si hay unas posibles independencias, es que se acabarían matando entre ellos, porque está Bildu y está el PNV, que a ver qué tienen que ver. Pero bueno, eso es otro tema completamente distinto. Pero esa era la situación. Tiene mucho que ver, mucho que ver realmente, ¿no? Entonces, claro, las tensiones son enormes. Imagínate unos que quieren el comunismo libertario, los otros una sociedad sindicalista y tal. Además, la CNT acababa en mayo del 36 de celebrar su Congreso Confederal de Zaragoza, donde había expuesto su visión del mundo futuro. Es muy interesante realmente desde el punto de vista histórico, ¿no? Los otros querían una revolución bolchevique, pero digamos, al servicio de Moscú. Los otros, en cambio, querían una revolución bolchevique enfrentada a Moscú y sin tener nada que ver, y en fin. El Partido Socialista, a su vez, dividido. Los otros eran unos republicanos, burgueses, en fin, no tenían nada que ver los unos con los otros. Y por el otro lado, el lado nacional, sí había una unidad. Sí. ¿Y cuál era la unidad? O sea, ¿qué era lo que unía a ese bando?
Conoce el subidón de ahorrar sacando una foto de tu ticket de compra en la app de La Cuponera. Recibe dinero al instante por Bizum y siente el subidón de ahorrar en tus marcas favoritas. La Cuponera, del ticket a tu cartera. Somat presenta... ¿Programa Eco así de sucio? ¿Y qué importa? Somat Excellence Duo Gel. Rápida disolución eliminando la suciedad incrustada incluso a bajas temperaturas. Cambia al programa Eco y ahorra hasta un 20% de energía. Pues mira, en principio, la necesidad de sobrevivir. Eran casi todos cristianos católicos, ¿verdad? Sí, pero los que se sublevan lo hacen porque, como un historiador como Stanley Payne ha dicho, llega un momento en que ellos perciben que es más peligroso no sublevarse que hacerlo. Y entonces se sublevan, claro. Porque ven no ya que las cosas en las que ellos creen o las cosas que quieren están en peligro, es que sus propias vidas están en peligro. Y en consecuencia lo que hacen es pues, secundar la rebelión militar cuando se transforma en guerra civil por el fracaso del golpe, ¿no? En el otro bando nos encontramos con monárquicos, alfonsinos, digamos, partidarios de Alfonso XIII, que luego ya más tarde, durante el franquismo, se dividirán en los juanistas y los juancarlistas, los que apoyan a don Juan y los que apoyan a su hijo Juan Carlos. Hay carlistas tradicionalistas, que también tienen una idea monárquica en origen, lógicamente. Lo que pasa es que se acaban de morir casi sucesivamente sus dos pretendientes últimos y no saben mucho por dónde tirar. A esos efectos están, y que son muy diferentes también en principio, diferentes a los monárquicos alfonsinos, y tienen una querella dinástica entre ellos. O sea, este es un hecho importante también. Pero bueno, para los carlistas lo fundamental es la concepción católica, no solo de la política, sino de la existencia, ¿no? Están los conservadores, genéricamente la gran masa de la zona nacional, que se identificaba con la CEDA, con la posición que tenía Gil Robles. Una base muy fuerte también, el Bloque Nacional de Calvo Sotelo. Y hay un grupo que es el falangista, el grupo que procede de la Falange, que en origen es muy pequeño, porque la Falange es un partido que no consigue representación parlamentaria en febrero del 36. José Antonio había sido diputado antes, entre el 33 y el 36 en las Cortes, pero lo había sido por la candidatura de la Unión Monárquica, aunque él no era monárquico, pero se había presentado por esa candidatura, y en el 36 se presenta como falangista, al frente de Falange, como jefe nacional, y no sale elegido diputado. La Falange es muy pequeña hasta entonces, pero a partir de febrero del 36 la Falange empieza a crecer con una enorme fuerza. ¿Por qué? Pues porque es, como hemos dicho antes, la única fuerza combativa. Y la situación de la sociedad es tan tensa, tan violenta, que sobre todo la derecha, grupos de derecha, ven en la Falange la única posibilidad de plantar cara a la violencia generalizada y desatada de la izquierda. Y entonces la Falange empieza a crecer con mucha fuerza ya a partir de febrero del 36. Pero después del estallido de la guerra de julio del 36, la Falange se convierte en la fuerza más atractiva de toda la zona nacional. ¿Por qué? Pues porque es una fuerza muy dinámica y juvenil y por tanto muy adecuada al contexto bélico, porque es una fuerza muy combativa y también muy adecuada al contexto bélico, y porque es una fuerza, se percibe entonces como la fuerza más moderna de todas. Es una fuerza que está emparentada con otros grupos que están triunfando en Europa de carácter, bueno, como diríamos hoy, de carácter fascista, para entendernos, aunque la Falange se define como un partido no fascista, ¿no? El propio José Antonio la define como un partido que no es fascista, pero en fin, que tiene una relación, digamos, con las fuerzas que en ese momento están en auge en Europa y que en muchos sitios están triunfando. Y es la fuerza más atractiva de toda la España nacional. De hecho, el número de voluntarios que se alistan en las unidades de Falange es el más alto de todos los de la guerra, de los dos bandos, de todos los de la guerra. También los carlistas tienen un gran número de voluntarios, pero es mayor el número de voluntarios que da la Falange por las razones expuestas, ¿no? Bueno, todos esos grupos que también tienen diferencias entre ellos en la zona nacional fueron capaces, con ocasionales enfrentamientos, pero muy marginales, fueron capaces de unirse en torno a la necesidad de ganar la guerra. Y una vez que se gane la guerra, luego ya veremos cómo tiene que ser el Estado que salga triunfante de la guerra, pero hay que ganar la guerra, y eso es lo primero. En el otro lado, en cambio, no se tenía esa idea ni muchísimo menos. De hecho, había dos grandes grupos, por decirlo así. Uno, los que querían primero ganar la guerra y luego ocuparse de la política una vez conseguida la victoria, y los que por el contrario querían hacer la revolución primero y luego ganar la guerra. Esto segundo, que parece un disparate,
no te vas a dedicar a hacer la revolución. Sí, En medio de una guerra. Sí. En el plano teórico no es tan disparate. ¿Por qué? Pues porque si la revolución es superior al mundo que se destruye, llamémosla genéricamente capitalismo, para entendernos, si el socialismo es superior al capitalismo, entonces cuanto antes lleguemos al socialismo, tanto mejor, porque conseguiremos superioridad sobre el mundo capitalista. Bueno, esto en la teoría podía ser, entre comillas, verosímil, pero en la práctica, claro, fue un desastre absoluto. Y entonces, en la zona del Frente Popular, en la zona republicana, lo que se instauró fue un caos en todos los aspectos, que costó mucho a las autoridades encauzar posteriormente. Y durante los primeros meses de guerra, lo que caracterizó, y en realidad durante la mayor parte de la guerra, en gran medida, a la zona republicana fue el desorden, el caos, en fin, tenía todo un aspecto verdaderamente tumultuario, por decirlo así. Esas fueron las razones fundamentales que le costaron la derrota. Se podría decir que prácticamente la derrota viene por las divisiones de las izquierdas desde dentro. No se aguantaban ni entre ellos. De hecho, tengo entendido que hubo hasta escaramuzas dentro del bando republicano. No, como hemos comentado antes, hubo 2 guerras civiles dentro del bando republicano. Mira, antes de las 2 guerras civiles, que la primera es en mayo del 37, lo que hay son enfrentamientos entre antifascistas, entre grupos denominados antifascistas, hasta enero del 37, es decir, durante 6 meses, se calcula que murieron en torno a unos 400 militantes antifascistas a manos unos de otros. Eran anarquistas y comunistas, socialistas y anarquistas y socialistas, entre ellos matándose. Los esquerristas también, miembros de la Esquerra Republicana y anarquistas y comunistas también. Y Luis Companys también mató un montón de gente ahí en Cataluña. Bueno, presidió Cataluña la Generalidad y en consecuencia, pues claro, tuvo un... Pero ese enfrentamiento hasta enero del 37, donde todavía no había un enfrentamiento abierto entre los grupos de la izquierda, todavía no era abierto, y estamos hablando de unos 400 asesinatos. Y luego, a partir de ahí hay 2 guerras civiles, en mayo del 37 una en Barcelona y en marzo del 39 otra en Madrid. 2 guerras civiles dentro de la guerra civil, guerra entre los grupos de izquierda, entre los autodenominados antifascistas. O sea que digamos, las matanzas entre ellos fueron permanentes. Pero es que antes de la guerra civil ya también lo hacían. En la primavera del 36, los enfrentamientos entre sectores del PSOE, del mismo partido, eran enormemente frecuentes y en algunos casos se saldaban con resultado de muerte. Indalecio Prieto, creo recordar que en Écija, tiene que salir corriendo en un mitin, después de un mitin, porque los socialistas radicales, los de Largo Caballero, querían matarlo. Y entonces él creó un grupo que se llamó La Motorizada para protegerle a él fundamentalmente de otros socialistas. O sea, tal era el grado de división que había entre ellos. Increíble, de verdad, increíble. A mí lo que me impresiona es cómo se nos cuenta una historia completamente tergiversada cuando verdaderamente tú no has parado de dar datos, libros, autores de un lado y de otro y verdaderamente... ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Ve a compramostucoche.es y olvídate del papeleo. Solo tienes que introducir los datos de tu coche y consigue el mejor precio de venta. Te dije que era fácil. Vende tu coche en compramostucoche.es. Me impresiona cómo nos hemos dejado engañar como sociedad. Por tanto, la ley de memoria histórica, ¿cómo la definirías? ¿Crees que es un intento de manipular lo que verdaderamente ocurrió para así ganar un relato y tener a la sociedad sometida a lo que ellos consideran correcto? No sé cómo definirlo. ¿Cómo la definirías tú, la ley de memoria histórica? Mira, para empezar, por decirlo así, es una venganza fruto de un resentimiento. Es decir, ellos no pueden dar marcha atrás al reloj de la historia, literalmente, y lo que hacen es, ganarla en los papeles, por decirlo así. Es lo que, en definitiva, lo que tratan de hacer. Se ve con eso, se ve con la ley de memoria histórica, con la ley de memoria democrática, lo que está pasando con el Valle de los Caídos, etcétera, ¿no? O sea, eso es así, pero además es que es inadmisible que un parlamento legisle sobre una materia histórica, diciendo qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira, qué es lo que tenemos que creer y qué es lo que no tenemos que creer, y que además imponga unas multas por expresar cuestiones de opinión acerca de la historia. Es una locura, es Corea del Norte, eso es totalitarismo. Pero es que además, esta monstruosidad, que es absolutamente inadmisible, se produce llevándola a cabo aquellos que precisamente han protagonizado más asaltos contra la legalidad.
La izquierda española... Sí, concretamente la ley de memoria histórica es una ley del PSOE, ¿verdad? Sí, es una Cuando ley el del PSOE es un protagonista principal en las causas de la guerra, según me cuentas. Claro, claro. Mira, hasta tal punto que Madariaga, al que luego voy a citar otra vez, que era republicano, Salvador de Madariaga, escribió que sin una guerra civil dentro del PSOE no hubiera sido posible la guerra civil española. Porque una causa fundamental también de la guerra civil española es el giro que el PSOE lleva a cabo en el verano de 1933. El PSOE es, en los primeros gobiernos republicanos, el sustento parlamentario fundamental de esos gobiernos. Y entra en esos gobiernos. Pero en enero de 1933 se produce un hecho, que es la matanza de Casas Viejas. Casas Viejas es una pequeña localidad de Cádiz en la cual los anarquistas se sublevan. Y el gobierno Azaña da la orden de matar a los sublevados. Azaña pronuncia aquella célebre frase de los tiros a la barriga. Una frase que le dice al capitán de la Guardia de Asalto, de la Policía Republicana, que tiene que sofocar aquella rebelión. Bueno, mueren... la rebelión sofocada con el resultado de varias muertes de campesinos anarquistas sublevados y de algún miembro de la policía. Y entonces, al producirse, digamos, un enfrentamiento brutal entre el anarquismo, que ya venía de antes, de mucho antes, pero bueno, y el gobierno, el PSOE, que está en el gobierno, que está sosteniendo el gobierno en ese momento, el gobierno se ve, perdón, el PSOE tiene que optar entre la clase trabajadora, digamos, y seguir apoyando el gobierno. ¿Qué hace el PSOE? ¿Mantener la gobernabilidad de la República, apoyar al gobierno de la República o echarse al monte? Y el PSOE decide echarse al monte. La culpa fundamental, sin ningún género de dudas, es del PSOE. Porque el PSOE hace inviable el gobierno de Azaña, hace inviable la República. Y no solamente hará inviable la República, sino que además se sublevará contra la República en octubre de 1934. Citaba antes a Santos Juliá. Y Santos Juliá, que tiene un libro magnífico, como decía un historiador socialista, tiene un libro magnífico que es Madrid, de la fiesta popular a la lucha de clases, trata todo el giro del Partido Socialista durante estos meses. Y cuenta cómo la UGT está perdiendo la batalla frente a la CNT, la batalla por la afiliación, la batalla por la militancia. Cada vez más obreros en un centro que domina el socialismo, cada vez más gente de la clase trabajadora se afilia a la CNT en detrimento de la UGT, que es el sindicato del PSOE, la Confederación Nacional de Trabajo, anarcosindicalista. Entonces cada vez se afilia más gente a la CNT. En Madrid, en un centro básico y fundamental para la UGT. Y entonces el PSOE trata de no perder esa militancia a través de un proceso de radicalización. Trata de no perder a los trabajadores a través de un proceso de bolchevización, de conversión, digamos, al bolchevismo. Entonces, en ese sentido, el PSOE, claro que es protagonista principal de la guerra civil y, como dijo Madariaga, si no hubiera habido una guerra civil dentro del PSOE, un enfrentamiento permanente dentro del PSOE, de las dos almas del PSOE, digamos, no hubiera sido posible la guerra civil española. Si el PSOE se hubiera mantenido en la lealtad, digamos, del apoyo al gobierno Azaña y no hubiera ido por la vía revolucionaria, es muy probable que la guerra civil no se hubiera producido. En cambio... Mucho sabor con las nuevas Fonbella Té. Ahora que puedes, elige lo natural. Lo que hace es sublevarse en octubre del 34 contra la República. Claro, todo esto, que normalmente se hurta al foco público, todo esto nos arroja un balance verdaderamente desolador en cuanto a la legitimidad del PSOE para hacer una ley de memoria democrática. Además de que no puede hacerla moralmente, intelectualmente, porque no se puede imponer la historia, sencillamente. Además de eso, es que el PSOE es quien más golpes de Estado ha llevado a cabo en España. Es que el PSOE se subleva en 1917, junto con la CNT, a partir de una huelga de ferroviarios en Valencia, en fin, montan una huelga general, que las huelgas generales no son como las que hemos visto luego, huelgas generales por cuestiones laborales o económicas, no. La huelga general es una huelga política, es una huelga para tomar el poder. Eso es una huelga general de verdad, como digo, no lo que hemos conocido luego. Bien, el PSOE se subleva, la UGT, la CNT también, se sublevan en 1917 y piden la instauración, las Cortes Constituyentes, por tanto creación de una nueva Constitución, la abolición de la monarquía y el socialismo. 1917. Cuando Primo de Rivera llegue al poder a través de un golpe de Estado, el PSOE y la UGT colaboran con Primo de Rivera.
Largo Caballero es secretario de Estado con Primo de Rivera. Y la UGT, socialista, es el sindicato oficioso, digamos, de la dictadura, con la función principal, desde el punto de vista socialista, de terminar con la influencia de la CNT, que era la central principal más importante de España. Y colabora con la dictadura. Pero es que luego, en 1930, el PSOE participa en el golpe de Estado que dan los militares, un golpe de Estado militar en Jaca, con el apoyo de las fuerzas republicanas y del PSOE. Un golpe que fracasa y termina de forma abrupta y con fusilamientos y tal. También se subleva en 1930. Pero es que el PSOE también se subleva en 1934. ¿Qué legitimidad tiene el PSOE para dictar ninguna ley de memoria histórica que impida hablar de historia, que impida debatir y discutir de historia, que impida exponer una visión diferente de la historia? ¿Por qué? Porque es apología del golpe de Estado o del franquismo, no sé qué gaitas el hablar de estos temas. Oiga, que le repito, usted no está legitimado porque usted es el que más profusamente ha empleado la violencia contra la legalidad y contra la legitimidad de un régimen político a lo largo de la historia contemporánea, a lo largo del siglo XX. Por no hablar de la participación del PSOE el 23 de febrero, que fue una participación primordial. Pero bueno, ya lo creo que sí. Entonces, con respecto al tema de la memoria histórica y la guerra civil, no tiene ninguna legitimidad el Partido Socialista Obrero Español para imponer esta ley por los conceptos que hemos dicho antes. Porque la ley es inadmisible en sí misma y porque el PSOE es quien más tiene que callar precisamente en estos aspectos. La verdad que es impresionante cómo el PSOE ha ganado este relato y verdaderamente me intriga muchísimo cuál es tu opinión acerca de cómo se puede dar la vuelta. ¿Cómo se puede traer a la palestra, oye, que la historia no es como nos han contado? Tampoco es como te estamos diciendo nosotros, simplemente ten la libertad de indagar por tus propios medios acerca de qué es lo que ocurrió. Si tú no entiendes de dónde vienes, es muy complicado que sepas hacia dónde vas. Efectivamente, y sobre todo, mira, hay una cosa que me parece especialmente de lamentar, y es que no podemos plantear la historia, realmente no deberíamos plantear ninguna actividad, pero desde luego en ningún caso la historia, digamos, como un enfrentamiento entre buenos y malos, entre dos Españas, porque eso en sí mismo es el fracaso de la nación. La nación necesita de la unidad, no de la división y no de la fragmentación. Y potenciar este tipo de, digamos, de ideas es profundamente lesivo. Yo vengo de una familia, por los dos lados, con alguna excepción, que estuvo en la guerra y estuvieron en el bando, como ellos decían, y tal y como ellos lo decían, lo digo yo, en el bando rojo, porque ellos se denominaban rojos sin ningún problema. Una familia que un abuelo mío pues era narcosindicalista y del otro lado pues eran de la UGT y en algún caso del Partido Comunista. Y yo en mi familia, de pequeñito, que era muy preguntón y muy, en fin, muy curioso, ¿no? Que sigo siéndolo. Y bueno, pues preguntaba en mi familia qué había pasado en la guerra y pues claro, de repente en algún momento, que no recuerdo, pero en algún momento alguien te habla de la guerra y oyes hablar de la guerra. Es como un mito que hay ahí detrás, la guerra, qué tiempos tan. Claro, fue el gran acontecimiento de la generación de mis abuelos y en alguna medida de mis padres. Y no querían hablar de la guerra, pero no querían hablar de la guerra no porque hubiera sido especialmente desagradable, que lo había sido. Lo habían pasado en Madrid, Madrid fue terrible, hubo grandes matanzas, se pasó un hambre horroroso, un frío tremendo en los inviernos porque no había ni para calentarse. En fin, a nadie se le escapa lo que puede ser una guerra en aquella época y tal. Todavía más, digo, por la dificultad de enfrentar los inconvenientes. Era sobre todo porque la guerra se había superado. Porque ellos vivían en la España de Franco, habían vivido con absoluta normalidad, al principio con algún inconveniente. Una de mis tías, por ejemplo, se fue a Francia y estuvo internada en un campo de concentración. Otra había estado en Madrid y había sido perseguida por las autoridades del Frente Popular, por las milicias, etcétera. También hubo algún caso que estaban con el bando de Franco, pero casi todos con el otro. Y lo había pasado mal y tal, pero no era por eso, era porque habían entendido la necesidad de vivir, de convivir y de que la política no envenenase las relaciones entre las personas, como sucede hoy en España, en algunos sitios más que en otros. Por el caso de Cataluña, por ejemplo, es
es paradigmático al respecto, pero en general eso se ha extendido por toda España. Este tipo de leyes lo que hacen y lo que buscan es dividirnos, es enfrentarnos. ¿A santo de qué viene ahora a discutir cosas de hace 90 años? Está muy bien que hablemos de historia, yo soy historiador y te puedes imaginar, en fin, tengo una gran vocación y todas estas cosas, pero hay que mantenerlo en el terreno de la historia. No hay que hacerlo descender al terreno político. La historia no puede formar parte del debate político. Si lo hace es porque es un instrumento, una palanca que utilizan determinados sectores para obtener la hegemonía cultural, para hacerse con la narrativa, el relato y el discurso social, lo cual refuerza su poder. Esa es la razón. ¿A costa de qué? A costa de enfrentarnos a los demás. Eso es lo verdaderamente terrible de todo este asunto, ¿no? Por eso, lo que no se puede es imponer un modelo, es imponer una versión. Yo sostengo acerca de determinados temas unas ideas que creo que son claras y naturalmente que admito que alguien piense distinto y que confronte las ideas. Es que es lo deseable. Yo a lo largo de mi vida he modificado puntos de vista de tipo personal, histórico o ideológico en razón del debate y de entender que otra gente también tiene razón y también tienen sus razones. Ahora mismo, por ejemplo, estoy revisando un libro, que fue el primer libro que saqué en su momento, un libro no tiene nada, bueno, tiene que ver con esto, pero muy poquito, digamos, en algunos aspectos, que es un libro sobre los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que se llama Europa bajo los escombros, fue el primer libro que publiqué en 2007-2008, si no recuerdo mal, y lo estoy revisando 15 años después, y estoy cambiando cosas, claro que estoy cambiando cosas. ¿Cómo voy a pensar hoy lo mismo que hace 15 años? Así se construye el saber, el conocimiento y la ciencia. Precisamente así, revisando permanentemente las cosas que uno cree, que uno sabe, porque otros, además de uno mismo, otros han aportado nuevos elementos para la discusión y para el conocimiento. Entonces, ¿cómo se puede decir, no, este tema está cerrado, de este tema no se discute? No, todos los temas tienen que estar abiertos a la discusión intelectual. Absolutamente todos. Y lo digo sin excepciones. Todos los temas tienen que estar abiertos. Entonces, el problema de este tipo de leyes es que son leyes castrantes, es que son leyes inicuas, que son leyes malignas, que, como digo, nos dividen y nos enfrentan. Y además de lo que te he contado de la familia, de mi familia, ¿no? De ese tipo de superación de la guerra, cuando yo estaba en el doctorado en la Complutense, en el cambio de siglo, a comienzos del siglo en el que estamos, cuando yo estaba en el doctorado de la Complutense, yo quería trabajar sobre cosas de la Guerra Civil Española. Oye, ¿te puedes creer que nadie quería dirigir una tesis sobre la Guerra Civil Española entonces, año 2000, 2001? Nadie la quería dirigir. Me decían que eso, si no era a través del enfoque de la memoria histórica, no interesaba a nadie. Entonces empezaba a hacerse, digamos, oficial toda la cuestión de la memoria histórica. Pero allá por el año, me estoy dando cuenta que las fechas me han bailado un poco. El 2001-2002 fue cuando empecé en la realidad. No, estaría hablando del año 97-98. Bueno, pues entonces nadie quería oír hablar de la Guerra Civil Española. Decía, pero si es que eso no interesa. Eso me lo decían sistemáticamente en el Departamento de Contemporánea. No interesaba la Guerra Civil Española, hasta que descubrieron la potencialidad ideológica de la Guerra Civil Española para asentar un discurso social, un discurso ideológico, un discurso de hegemonía cultural. Y fue entonces cuando dijeron, por aquí, tenemos que ir por aquí. José María Aznar, el 2002, condenó el alzamiento del 18 de julio, con lo cual toda la derecha se puso de rodillas ante la versión de la guerra de la izquierda y lo demás pues se nos dio por añadidura. Ese es lo más duro que hay a día de hoy. ¿Por qué la derecha tradicional española en democracia, yo no considero que sea una democracia, pero eso es otro tema completamente distinto, se ha arrodillado ante la izquierda? ¿Por qué parece que la derecha le pide perdón a la izquierda por existir, por ser, por pensar, por... No le veo el sentido. Yo no entiendo muy bien a este Partido Popular, ni siquiera al de Aznar. Yo no era consciente de que había pedido perdón por el alzamiento, cuando yo, como persona católica, lo que pienso es, yo me hubiese alzado también si me están matando y están quemando conventos, porque hubo una persecución terrible. Entonces, ¿qué consideras tú que es el motivo? ¿Cuál consideras tú que es el motivo de fondo detrás de ese sometimiento a la hegemonía cultural de la izquierda por parte de la derecha? Vamos a ver, la sublevación del 36 está justificada. Lo que hay que evitar son los antecedentes que condujeron a que la sublevación del 36 fuera inevitable y justificada.
Eso es lo que hay que evitar, esas situaciones de terrible violencia, de injusticia, de cuestionamiento de la nación, etcétera. Si no se entiende eso, que es el caso de la derecha española, pues entonces se llega a unas conclusiones erróneas. Se llega a un tipo de historia pues del estilo cómic o Barrio Sésamo, todo este tipo de cosas, buenos, malos, tal. Nosotros somos los demócratas, luchábamos por la república, por la libertad, la democracia. Mire usted, no. Si ustedes hubieran luchado por la libertad, la democracia y todas estas cosas, les hubieran apoyado los británicos, los franceses, los norteamericanos. ¿Les apoyaron? No, excepto los franceses un poquito por razones entendibles ideológicas. ¿Quiénes les apoyaron a ustedes, señores republicanos? México, que es el país, por decirlo así, por excelencia de la masonería, ¿no? México y la Unión Soviética. Es que el apoyo a la Segunda República fue el apoyo de la Unión Soviética. Eso les retrata mejor que nada. Nadie quiso apoyar a la Segunda República. Cuando el embajador Azcárate llega a Londres al poco del estallido de la guerra, Winston Churchill, que sí era demócrata, Winston Churchill se niega a darle la mano al embajador de la República Española, le retira la mano y murmura blood, 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 sangre, 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 porque se estaban produciendo las grandes matanzas en la zona del Frente Popular en España. Bueno, la derecha, sea eso lo que sea, es un concepto que deploro profundamente, el de derecha e izquierda. O sea, y además creo que se corresponde con una época ya pasada, ya absolutamente superada, pero para entendernos, ¿no? Yo no me considero de derechas ni me considero nunca de derechas. El concepto de derecha es un concepto que me es ajeno, ¿no? Pero si queremos, en fin, enfocarlo de una manera que se pueda entender convencionalmente, no tiene ninguna intención de dar esa batalla. Ha entregado eso. ¿Por qué? Pues porque yo creo que hay implícito un reconocimiento de una superioridad moral e intelectual a la izquierda. En cierta medida, la izquierda representa, por decirlo así, en términos contemporáneos, el deber ser. Perdón, el deber ser. Representa eso que muchas veces gente de derechas te dice. Te dice, ay, ojalá fuera posible el comunismo. No, si en la teoría el comunismo es muy bonito. Seguro que lo has oído más de una vez. Sí. Pues no. Igual hasta lo he dicho yo alguna vez. Pues no, el comunismo es un horror en la teoría y no te cuento en la práctica. ¿Cómo va a ser bonito algo que empieza por negar la propiedad, por ejemplo? La propiedad es un atributo elemental humano, como definía José Antonio. Otra cosa es que no haya que llegar a la acumulación de propiedad. Si de verdad defendemos la propiedad, tenemos que estar a favor de que todo el mundo tenga propiedad. No de que la propiedad la tengan 4, sino que todo el mundo tenga propiedad. ¿El proyecto del comunismo es que todo el mundo tenga propiedad? No. El proyecto del comunismo es que nadie tenga propiedad. ¿De verdad que eso es bonito? ¿De verdad que nadie puede tener una tiendecita o llevado al extremo, qué sé yo, ropa interior propia, si queremos llevarlo ya a lo más exagerado, pero para que se entienda, ¿no? Por reducción al absurdo. ¿De verdad nadie puede tener una tiendecita? ¿De verdad nadie puede tener un negocio? ¿De verdad tú no puedes montarte aquí un estudio con tu esfuerzo, con tu dinero, con tu tal, para dedicarte a hacer esto? ¿Por qué nadie puede tener propiedad? O sea, en Factory Colchón tenemos tantos descuentos como vueltas das por la noche buscando el lado frío de la cama. Rebajas de hasta el 70% en colchones cómodos, de calidad y al mejor precio. Corre a Factory Colchón y elige el tuyo. Factory Colchón, más de 20 años acompañando tu descanso con diseños propios directos de fábrica. Por poner un ejemplo, ¿cómo va a ser bonito eso? ¿Cómo va a ser bonito que se diga que el ser humano es un animal evolucionado y nada más, que el ser humano no tiene unas cualidades superiores a las de cualquier otro elemento de la creación, que el ser humano tiene una dignidad porque es un ser espiritual, además de un ser material? ¿Cómo va a ser bonito eso? ¿Cómo va a ser bonito plantear que tenemos que renunciar a nuestra identidad cultural y nacional porque hay un proyecto internacionalista cosmopolita que nos tiene que hacer a todos iguales? Yo no veo francamente nada bonito en el comunismo, tampoco en el capitalismo, te lo digo con toda claridad. Otra cosa, no confundamos, es la propiedad privada, el mercado, etcétera, son cosas distintas. Pero en la idea capitalista de que el producto de la actividad humana tiene que ir al capital y no al trabajo, tampoco veo nada particularmente bonito.
O sea que, bueno, esto sería para discutirlo de otra manera, de otro modo y en otro momento seguramente. Pero lo que quiero decir con esto es que hay un complejo por parte de lo que no es izquierda, prefiero decir, o de la derecha si quieres, hay un complejo muy hondo ante la izquierda porque se le concede de entrada una especie como de superioridad moral e intelectual, cuando no tienen ni una cosa ni la otra, pero ni una cosa ni la otra. Entonces, esa es la razón por la cual, bueno, se le ha cedido todo el terreno. Hay un hábito, además, en el caso español, de forma muy pronunciada, ¿no? Hay un hábito en la sociedad española, en las familias españolas, que también muchos hemos padecido en nuestras familias, cuando se nos decía, porque teníamos un determinado activismo político y sobre todo madres, porque sobre todo eran las madres, nos decían, el padre era más permisivo y solía sonreír y se levantaba y se iba y no quería saber nada del tema. Pero las madres, sobre todo, decían aquello de, pero hijo, déjate de estas cosas y dedícate a estudiar, a ser un hombre de provecho y a ver si estudias una ingeniería, ¿no? Cosas así. Es decir, bueno, lo que tenemos que hacer que es estudiar una carrera, o entonces era todo mucho más convencional que ahora, ¿no? Había menos variedad en ese sentido, probablemente más nivel, pero menos variedad a la hora de estudiar, me refiero, carreras y demás. Y pues todos los padres de derechas querían que sus hijos fueran abogados, ingenieros y en menor medida, pero también arquitectos o médicos. El resto lo veían con un enorme desdén, diciendo, pero ¿tú qué vas a estudiar? ¿Filosofía? Pero tú eres tonto, te vas a morir de hambre. Vale, todo este tipo de cosas. Claro, la batalla realmente, en términos ideológicos, donde se daba no era en las facultades de ingenieros, de medicina o de farmacia o de matemáticas. La batalla realmente donde se daba era en las facultades de historia, de filosofía, de filología, de geografía, de pedagogía, de sociología, de políticas. Ahí es donde se daba la batalla ideológica. Y eso ha sido absolutamente abandonado y dejado en manos de este tipo de elementos que hoy, por eso, nos pueden dictar las leyes de memoria histórica y de memoria democrática. Justamente por eso. Joder, una reflexión brutal la que acabas de hacer, porque nunca lo había pensado de esa forma y tienes toda la razón del mundo. Precisamente por eso ese tipo de facultades, lo siento, pero tiene un perroflautismo instaurado gigantesco. Vas a la universidad de Somos Aguas y el otro día vi un cartel que habían puesto que tener sexo con tu hermana... Ya lo vi. La izquierda ha evolucionado, pero es que, Fernando, es que realmente tenemos que cerrar, pero quiero terminar con esta pequeña reflexión. La izquierda ha evolucionado y a mí me interesaría mucho saber en otro programa cuál es tu visión acerca de el cambio que ha dado la izquierda de la Segunda República a la izquierda actual de las mujeres tienen pene. Es brutal el cambio. Es brutal, pero es que yo creo que es tan brutal que eso no es izquierda. Le podemos llamar izquierda si queremos, bien, vale, pero no es izquierda. Es decir, vamos a ver, ¿a quién aprovecha y en qué consisten los programas de este tipo de ideología de género, fin, y toda la panoplia de feminismo, etcétera? Realmente están aprovechando a un proyecto que es el del globalismo, que es un proyecto transnacional, de capitalismo transnacional, y que está en manos de fuerzas absolutamente reaccionarias, en el peor sentido de la expresión. De fuerzas poderosísimas, de los grandes intereses de las fundaciones de los multimillonarios estadounidenses. Es lo que están sirviendo. Son los caniches, la guardia, la partida de la porra, la guardia de corps de los grandes intereses de las multinacionales y de los intereses supranacionales de las instituciones y de los particulares millonarios, como digo, en su inmensa mayoría norteamericanos. Es decir, ¿qué transformación social quiere? De hecho, no les sigue la clase obrera ya hace mucho tiempo en ningún lugar. No tienen ningún mensaje para los trabajadores, para los obreros, para los empleados, para la clase media, para la clase media baja, depauperada. No tienen ningún mensaje para ellos. Al contrario, su mensaje que es que si tienes 10 años te puedes, no sé, emascular, eso que le llaman cambio de sexo, porque de sexo no se puede cambiar. O sea, eso es una de las grandes mentiras, pues está en cada una de las células del cuerpo humano. Sexo no lo puedes cambiar, lo que puedes cambiar es la apariencia fisiológica de lo que externa, no, pero no puedes hacer otra cosa. Pero bueno, están en esas, están en ese discurso. Claro, digo, esto no es izquierda. Bueno, este asunto nos llevaría muy lejos. Realmente no es izquierda. La izquierda lo que pretende es una transformación social de las condiciones objetivas. No es una izquierda marxista, ni tampoco es una izquierda anarquista. Marx parte del hecho de que la realidad es objetiva.
de que hay una realidad material. Si no hay una realidad material no se puede transformar. Y Marx a lo que llama precisamente, en su célebre frase donde dice, hasta ahora los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, ahora deben transformarlo. Pero ya con esta izquierda no es necesario transformar el mundo, porque si tú eres lo que te percibes, ¿qué transformación necesitas hacer? Solo necesitas alterar tu percepción. Si tú eres hombre y quieres ser mujer, autopercibirte como mujer, basta un acto de tu voluntad. Por lo tanto, no hay que transformar la realidad, solo hay que percibirla, solo hay que imaginarla, solo hay que crearla. Tú creas la realidad. Es cabalmente una formulación antimarxista. Marx afirma que la realidad crea la idea. Hegel, el padre del marxismo, aunque a Marx le fastidiara esto, lo era, Hegel afirma lo contrario. Hegel lo que dice es que es la idea la que crea la realidad. Es decir, que tú eres mujer porque te percibes mujer, traducido a los términos actuales, ¿vale? Es lo contrario de Marx, exactamente lo contrario de Marx. ¿Qué tienen estos tíos de verdad de izquierda? No tienen nada, y no tienen tampoco un proyecto de transformación social en ningún otro orden de cosas. Es un ultraindividualismo llevado al extremo. En realidad, son como una especie de, en este aspecto, y preparan el terreno y son la justificación y la coartada moral e ideológica del neoliberalismo más radical, el que rompe todas las fronteras. No tiene que haber fronteras, no tiene que haber límites. Y ellos lo han llevado al nivel fisiológico, al nivel del cuerpo humano. No hay fronteras, ni siquiera el sexo me define. No tengo ninguna frontera que me defina más que la de mi voluntad. O sea, ¿tú crees que esto más que un movimiento marxista es un movimiento ultraliberal? Mira, los grandes formuladores de la ideología de género, por ejemplo, los nutrientes ideológicos de los que defienden estas posturas, son personas que fueron cocidas, que se criaron en el marxismo filosófico, pero que terminaron representando posturas ultraliberales. Por ejemplo, sí, pero no Foucault. el liberalismo clásico. No. Estamos hablando de las formulaciones, digamos, postmodernas, más enloquecidas, ¿no? Sí. Que lo que pretenden es que no haya absolutamente ningún límite de nada. Bueno, eso se plasma mejor que nada, por ejemplo, en la ideología de género, como digo. Entonces, el caso de Foucault, el caso de Derrida, por ejemplo, claro, es ese tipo de formulaciones. ¿Cómo acabó Foucault? Acabó en el liberalismo más enloquecido, lógicamente. Es decir, esto lo que representa es una rebelión contra todo límite. Y eso no tiene que ver con el marxismo. ¿Y a esa rebelión la llamarías el ser humano está jugando a ser Dios? Sí, por supuesto. Dios, formuló Nietzsche a finales del siglo XIX, Dios ha muerto. Ya no están ni en la muerte de Dios. No están ni siquiera en la negación de la creación. Están en la autonegación, en la negación de su propio ser, realmente. ¿Por qué? Bueno, esto nos llevaría muy lejos, pero es el enfrentamiento entre la idea de que existe en el ser humano una esencia y una existencia. Esto tiene que ver con el existencialismo. El ser humano no sería esencia, no tendría esencia. El ser humano solo tendría existencia. Su esencia sería, por decirlo así, su existencia. Pero al no tener esencia, el ser humano no es más que una serie de momentos en el tiempo. ¿Por qué ya no estamos ni siquiera en las definiciones sexuales como tal? ¿Por qué una persona puede ser género fluido, bisexual, heterosexual, homosexual, yo qué sé, trisexual, verde, no sé lo que van a inventar ya? Bueno, ¿por qué? Porque nada me define. ¿Cómo me va a definir algo si no existe la esencia? Yo soy lo que hago en cada momento. Entonces, esa es la idea que hay detrás, un enfrentamiento clásico en la historia de la filosofía entre la esencia y la existencia. La negación, por tanto, de que exista ninguna esencia, como que no existe ninguna realidad. Pero esto, ¿qué tiene que ver con la izquierda, realmente? No tiene nada que ver con la izquierda, con ningún género de izquierda entendido en el modelo, vamos a decir, clásico, por decir de alguna manera, ¿no? Desde luego, absolutamente nada que ver con Marx. Porque, claro, puede llegar un momento en que, vamos a ver, si yo soy lo que me percibo, ¿por qué limitarlo al terreno puramente sexual? Yo puedo ser lo que me perciba en otros terrenos. De hecho, ya hay gente por ahí, en las redes sociales, que se percibe gato, que se percibe perro. Ya lo hemos visto en las redes sociales, ¿no?
Y de la misma manera puede haber gente que se perciba siendo, te voy a poner un ejemplo para contrastarlo con el socialismo, con el marxismo, digamos de verdad, siguiendo esa ruta, esa forma de pensamiento. ¿Yo para qué necesito transformar la realidad? ¿Para qué necesito combatir una situación de injusticia en la cual hay muy pocos que tienen mucho y muchos que tienen muy poco? No, basta con que yo me autoperciba como rico y ya está, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces no hay que cambiar la realidad. Lo que tengo es que autoconvencerme. Sí. Es el fin de toda revolución real sobre las condiciones objetivas, que es de lo que hablaba Marx. Increíble, Fernando. Me ha encantado este programa. Quiero que sepáis que en mi comunidad privada va a hacer un directo exclusivo. Bueno, Fernando, ha sido un enorme placer este programa. Seguro que haremos otro porque también, me he quedado con demasiadas preguntas que hacerte y creo que hay varios temas que tenemos que tocar que no hemos podido profundizar hoy. Pero creo que mejor así, porque así dejamos la puerta abierta para otro programa. Quiero que sepáis que Fernando también va a hacer un directo en mi comunidad para que le hagáis las preguntas que queráis. Voy a dejar el link fijado en el comentario. Seguramente sea entre el primer domingo de septiembre o el último domingo de agosto. Así que nada, señores, ha sido un enorme placer. El que quiera adquirir la bebida Testorate la tiene en la descripción. Un fuerte abrazo. Fernando, ¿quieres decirle algo a la audiencia? Pues que muchísimas gracias a vosotros por invitarme, a los que hayan soportado esto por hacerlo y que, bueno, que nos vemos pronto, espero, que ha sido un verdadero placer. Vale. Pues nada, señores, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de La Factoría. Hasta la próxima. Bueno, chicos, pues os espero que os haya gustado. La verdad es que está bastante interesante. Yo he dado mi opinión antes. Yo creo que no me creo nada, ni lo que dice este, ni lo que había estudiado. Pues yo la historia no me la creo mucho, pero bueno. Porque cada uno tiene su vaina, entonces cada uno se lo lleva a su terreno, entonces prefiero no creerme a ninguno antes de tragarme alguna mentira. Bueno, chicos, espero que os haya gustado, que haya sido educativo, informativo, por lo menos, que os haya gustado, que os guste el contenido. Comentarlo, por favor, que me hacéis un gran favor, dar un like, suscribiros y ya de paso si suscribís dale a la campanita para que os avise. Yo subo bastante contenido, entonces os me haríais un gran favor, os lo agradecería mucho. Un abrazo y os veo en el siguiente vídeo. Gracias.